Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hablar del tema que nos corresponde este mes. Vamos a hablar de el origen de la Navidad. Así que, bienvenidos. Sé que les encanta la Navidad y por eso les traje este video para que ustedes conozcan los orígenes de esta celebración tan importante para los católicos alrededor del mundo. Lo primero que debo decir al respecto es que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en primer lugar porque la Iglesia no tiene claro cuál fue realmente la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Simplemente escogieron una fecha como para conmemorarlo, pero no saben exactamente cuál es la fecha. Pero si quisiéramos investigar un poco, podríamos adentrarnos en las escrituras que hablan sobre el momento en que nació Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 3, habla del momento en el que José y María emprendieron un viaje para empadronarse en Belén, por lo cual Jesús nació allá. Y evidentemente si ellos pudieron haber hecho este viaje es porque el tiempo, o sea, el clima de la época, pues se los permitía. Así que lo primero que debemos saber es que era un clima bueno, quizás primavera o verano, algo para que las personas se pudieran movilizar normalmente. Y si leemos un poquito más arriba en el versículo 8, encontramos que habla del momento exacto en que nació Jesús, que en ese momento los pastores estaban cuidando su rebaño que estaba a campo raso y que lo hacían durante la noche, lo que nos refuerza la idea de que el clima estaba muy bien en ese entonces. Además, en el libro La vida de Palestina en tiempos de Jesús, dice que los rebaños están a campo raso una semana antes de Pascua. Pascua es una celebración judía que se celebra en el mes hebreico de Nisan o Nisan, no sé cómo se dice, específicamente el 15, que haciendo cuentas corresponde al 4 de abril en nuestro calendario gregoriano. Es decir, que si los pastores estaban a campo raso con su rebaño una semana antes de Pascua, quiere decir que era más o menos finales de marzo. Es decir, que el nacimiento de Jesús se dio más o menos entre los últimos días de marzo y no en diciembre, como dice la historia oficial. Así que, partiendo de la base de que Jesús no nació el 25 de diciembre como nos lo han hecho creer, pasemos a analizar un poco los antecedentes históricos de esta celebración del 25 de diciembre. Por ejemplo, para los romanos era tradición celebrar durante 7 días el Saturnalia, que era una fiesta que se celebraba en honor a su dios Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. Estas fiestas eran de tipo Sodoma y Gomorra, donde pasaba de todo. Para marcar el final del solsticio de invierno, el emperador romano marcó o estableció el 25 de diciembre como la fiesta del Sol Invictus o Sol Invicto. Asimismo, en Persia se hacía el culto al dios Mitra, que era el dios de la luz y los contratos sagrados, que nació el 25 de diciembre según la leyenda de una piedra. Y el mitricismo tiene muchas cosas en común con el catolicismo, como el bautismo, la festividad del domingo, el agua bendita, la adoración de los pastores y el nacimiento de su dios de una virgen. Pero hay que tener en cuenta que el mitricismo es mucho más antiguo que el catolicismo, así que ¿quién plagió a quién? Y ahora sí, pasemos a narrar la historia de la Navidad, de dónde viene la historia de la Navidad. Y esta historia viene de Babilonia y ocurrió en el año 300 a.C., es decir, ni siquiera Jesús había nacido cuando ya esta historia estaba por ahí. La historia detrás de toda esta celebración ocurrió en Babilonia en el año 300 a.C., y el protagonista principal es Nimrod, un personaje bíblico, nieto de Noé, descrito en el Génesis como el rey de Nizar de Mesopotamia, relacionado con la Torre de Babel y que fue persecutor de Abraham, por lo cual la Biblia lo describe como un rebelde de los mandatos divinos y un modelo del despotismo.
Nimrod fue el fundador del Imperio Babilónico. Era un rey tiránico y era el rey de una especie de gobierno mundial de la época que pretendía centralizar el poder político y religioso en él. Algo así como la idea del nuevo orden mundial que quieren establecer, ¿no? Bueno, ya saben de dónde viene. Otro personaje importante es Semiramis. Y esta sí es un personaje, ¿ok? Ella también era conocida como Istar o Astarte y era la madre de Nimrod, que se convirtió en reina cuando se casó con su hijo y se consideraba a sí misma como una diosa, o sea, que era incestuosa y narcisista. Estos dos eran básicamente la élite de la época, la crema innata, mi amor, y ellos se creían dioses. Y Semiramis exigía un culto a Nimrod y a todos los creyentes les pedía entregar un niño en sacrificio tirándolo al fuego. Ese era el culto a Nimrod que Semiramis, su madre y esposa, impuso sobre los creyentes. Pero resulta que los babilonios se hartaron de la dictadura, asesinaron a Nimrod y Semiramis pasa a tomar el poder. Pero ella no quiere renunciar a su poder ni a su divinidad, así que para mantener la historia de Nimrod, el cuento ese que era un dios, ella planta un pino que adorna y engalana en honor a Nimrod y dice que va a reencarnar en ese pino. Pero pues los babilonios ya no le creen ese cuento de que Nimrod era un dios porque evidentemente se había muerto, pues no lo era. Y entonces Semiramis, para mantener esa idea y ese poder, tuvo que buscar una manera rápida de continuar con esta historia, y lo que hace es quedar embarazada de no se sabe quién, del primero que llegue, y cuando su hijo nace precisamente el 25 de diciembre. Le pone Tammuz, o Tammuz, no sé, y le dice a los babilónicos que él es la reencarnación de Nimrod y que Nimrod, con su espíritu divino, lo que hizo fue bajar o reencarnar en su cuerpo a través de Tammuz. Y bueno, esto es algo que es muy muy parecido al asunto o el mito de la Sagrada Concepción, de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Entonces de ahí viene la idea. El 25 de diciembre es el día más corto del año en el hemisferio norte, cuando los días comienzan a alargarse. Por eso los romanos celebraban el nacimiento del sol y pues para Semiramis esta fecha le cayó como anillo al dedo, porque lo que hizo fue asociar a Nimrod con el sol, y Semiramis proclama el 25 de diciembre como el día del cumpleaños del sol. Así que así es como se instaura esta fecha para celebrar el cumpleaños del sol. Pero ¿cuándo fue proclamada esta fecha también para celebrar el cumpleaños de Jesús? Cuando Constantino respaldó el cristianismo, la Iglesia Católica abrazó muchas doctrinas del misterio babilónico, y esto pues resultó muy diferente a lo que enseñó Jesús y sus discípulos, ya que por lo menos Jesús nos pidió que honráramos su muerte, más no su nacimiento. Pero ellos pues continuaron con estas ideas de religiones babilónicas. Las enseñanzas de la Iglesia romana se convirtieron en una sofisticada filosofía pagana teñida con las enseñanzas de un Dios trascendente y todopoderoso. Adoptaron el culto a la madre y al niño, el bautismo, la confesión de un sacerdote y muchos otros aspectos de la religión mistérica babilónica. La Iglesia, sin embargo, no abrazó aspectos ocultos de las religiones mistéricas. Estos se quedaron en los misterios de las escuelas de Oriente, cabalistas y gnósticos hasta la época de los cruzadas. Y así es como la religión babilónica se separa en dos facciones. La que es pública, la que le presentan al pueblo común de a pie, que es el catolicismo, y la que es oculta, que es la que siguen o la que profesan estas élites en el poder, que es la masonería. Y es la que actualmente todavía las élites siguen practicando, e incluso con sus ritos y sus costumbres antiguas. De ahí parte mi hipótesis principal, y es que ellos utilizan la energía y el consentimiento de las personas
que creen en estas festividades católicas y hacen que coincidan con sus rituales y con sus festividades, y lo que hacen es eso, aprovechar la energía y el consentimiento de otras personas, engañándolas para poder utilizar esa energía en sus rituales. Volviendo a cómo fue que entró esta fiesta pagana a ser parte de las fiestas católicas, pues tratando de hacer que el cristianismo fuera más agradable para los romanos y más popular, sobre todo para la gente que recién se estaba convirtiendo, pues la iglesia aceptó estas fiestas paganas y fue el Papa Julio I el que en el año 350 después de Cristo designó la celebración del nacimiento de su Salvador el 25 de diciembre. O sea, él simplemente escogió esa fecha. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué específicamente la misma fecha de Semiramis y Nimrod? De esta manera la Navidad fue reemplazando los cultos del solsticio de invierno y la imaginería solar fue utilizada para representar al Cristo resucitado. Básicamente lo que hacen es sustituir un símbolo con el otro para borrar una fiesta pagana y ponerla como algo cristiano. Pero como no cambiaron la fecha y prácticamente no cambiaron sino los nombres, pues es básicamente lo mismo. ¿Te suena esta estrategia? Sustituir símbolos y celebraciones con sus símbolos, con mentiras y manipulación. Así fue como lo hicieron los españoles aquí, con nuestros indígenas, y así fue como lo hicieron ellos con esta fiesta pagana para imponer la fiesta de Jesús y de María. Pero con la venida de Cristo, la adoración a Semiramis y Tamuz pues empezó a declinar evidentemente. Entonces pues los romanos decidieron adoptar esta religión católica y incluyeron muchas cosas del cristianismo manipuladas, y específicamente en el año 609 después de Cristo la Iglesia Católica Romana le quitó el nombre de Semiramis y Tamuz a una estatua que era en honor a ellos y la cambiaron por Jesús y María, y así se terminó de establecer que eran ellos a los que estaban adorando, y pues entre comillas se olvidó la historia pagana de Semiramis y Tamuz, pero lo que se hizo fue sustituirlo con Jesús y María en el mismo día en el que se celebraba la de Semiramis y Tamuz. Bueno, y ustedes se preguntarán ¿por qué hicieron todo esto? Ya yo más o menos les dije mi hipótesis de reemplazar la historia de Semiramis y Tamuz con la de Jesús y María y reemplazar estos símbolos. Es básicamente eso. De esta manera podrían continuar su adoración pagana y además utilizar a todos los cristianos, a todos los católicos que no creían ya en eso, para mantenerla en tiempo, haciéndoles creer que estaban adorando al nacimiento de Jesús, cuando en realidad están adorando al nacimiento de Tamuz. Y ya son más de 2000 años celebrando una fiesta pagana en nombre de Jesús y muchos no lo saben. Así que, bueno, básicamente este era el video de hoy. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué puedo concluir? Básicamente que la Navidad no fue instituida ni por Cristo ni por ninguna autoridad bíblica. Así que fue una tradición pagana recogida por los romanos y por la Iglesia Católica. Y pues básicamente eso, que es una fiesta pagana hecha con mentiras y manipulaciones para eso, para robar la energía de la fe de las personas y su consentimiento, que a través de la costumbre se sigue, ¿no? Pero pues si nosotros somos sensatos, honestos con Dios y con nosotros mismos, veremos que el engaño está haciendo muchos cómplices para la preparación del anticristo. Porque si ellos siguen adorando estas deidades paganas, estas deidades babilónicas, que lo que hacen es pedir sacrificios de infantes para su adoración, pues básicamente lo que están haciendo es sustituir una cosa con la otra y que las personas vivan en una confusión y terminen adorando deidades babilónicas, masónicas, que no tienen nada que ver en realidad con lo que profesa la gente, pero pues que a ellos les sirve toda esa energía para lo que les decía, hacer que sus rituales sean mucho más potentes. Así que pues nada, ¿qué les digo? No les estoy diciendo que dejen de celebrar la Navidad,
Yo misma voy a reunirme con familiares ese día y voy a pasar un buen rato. Yo misma celebro con mi familia, comparto, canto, si tengo que hacer la novena la hago, pero porque es por ellos, es para ellos, porque la mayoría de mis familiares son católicos y siguen estas tradiciones. Y pues yo no pretendo imponerle a nadie mi pensamiento, simplemente les traigo la historia, les cuento de dónde viene para que ustedes sepan, para que se informen y tomen una decisión. Yo sinceramente no celebro la Navidad, eso para mí no existe, no tengo árbol, no tengo pesebres, no tengo chucherías por toda la casa que después no voy a saber cómo organizar. Me parece absurdo que nos pongan a comprar tanta basura y que nos pongan a adornar las casas como si fueran putas de feria, no sé, me parecen horribles, pero bueno, en fin. Pero no es la idea es estar con la familia, pasar un buen momento, tener una buena actitud, una energía positiva, estar muy alegres, muy felices. Eso sí, celebren con toda la intención de los regalos que tengan que dar, no utilicen tapabocas, nada de distanciamiento social, toda esa vaina nada que ver. Y disfruten estas fiestas, pero sean conscientes de que en realidad no están adorando a Cristo, que Cristo nació fue en marzo, que si quieren podríamos instituir el mes de marzo como el mes de Jesús y celebrarle todo el mes a Él, ¿por qué no? Podría ser una buena idea. ¿Quién dice quiénes son las celebraciones que tenemos que seguir? Pues nosotros mismos, nadie más nos tiene que decir en qué momento tenemos que comprar regalos y en qué momento tenemos que celebrar, no, eso lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, nada, pueden ustedes sustituir todas las ideas que quieran con lo que ustedes quieran y empezar a crear sus propias realidades. Pero no se amarguen la vida, no se presionen y sean conscientes de las cosas, sepan la realidad, pero mantengan la energía positiva, mantengan el ánimo y sigan celebrando con su familia, que esas cosas son muy importantes para todos, pero no den su consentimiento y no den su energía a entidades negativas. Y nada, pues les deseo felices fiestas, que pasen muy rico en familia, que disfruten, que la pasen genial y pues no creo que nos veamos más, así que les doy el feliz año de una vez. Para el próximo año, el año entrante, les tengo videos muy interesantes, tengo mucha información que compartir con ustedes y espero poder compartirles muchas cosas maravillosas y que este canal siga creciendo. Les agradezco por todo el cariño, el apoyo y todas las cosas lindas que me han dado y nada, espero verlos pronto en próximos videos. Felicidades a todos y cuídense mucho. Adiós.